RTP. 7:11, don Ramón. Está Gabriela Guerrero, directora ejecutivo de en estos momentos de la Politeca. Es una situación de la Politeca del país. Vamos a hablar de la política del país y vamos a conversar con ella sobre lo que estábamos viendo, ¿no? Esta pelea o estos balances entre el gobierno y también pues la figura de una oposición clara que de momento parece diluirse no solo en provincias, sino a nivel nacional. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días y qué gusto acompañarles como siempre en este espacio. El gusto es nuestro. Quiero iniciar esta ronda de preguntas consultándole con lo que ya adelantaba. Hablar de la situación política del país es bastante amplio, pero lo que estamos viendo en estos momentos es que no existe un frente que le pueda hacer pues en estos momentos ni carrera ni oposición real al gobierno. ¿Qué está ocurriendo con la política nacional? ¿Qué está ocurriendo con los movimientos, partidos políticos? ¿Qué está ocurriendo con los liderazgos? Porque hace pocas semanas veíamos al señor Jaime Nebot salir también o reaparecer en la palestra política y pública, pero realmente no incomodó. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que aquí está pasando varias cosas a la vez. Tenemos una carencia de liderazgo porque además existe un hartazgo político por parte del ciudadano, entonces muy probablemente no quiere además sumarse a un espacio donde la imagen pública puede estar manchada en ese sentido. Entiendo también por qué muchos personajes que deberían estar ocupando cargos públicos prefieren no hacerlo y eso da la oportunidad de que tal vez no estén los espacios ocupados por las personas correctas. En segundo lugar, este mismo hartazgo político hace que tal vez los líderes que están dentro de la sociedad civil no terminen de dar el paso hacia organizaciones políticas. Tanto en Quito como en Guayaquil como en Cuenca tenemos varios liderazgos que sí se mueven desde el espacio de la sociedad civil, pero que no quieren trascender más allá. Puede ser un tema de egos, pero también, como menciono, los incentivos de entrar a la política no son lo suficientes. Pensemos un tercer factor además, que es el tema seguridad. Yo no sé si es que entrando a política quiero realmente cambiar mi entorno en general. Probablemente hoy desde la sociedad civil o desde la parte privada, inclusive el sistema de incentivos económicos es bastante diferente. Entonces es cambiar todo mi mecanismo para entrar en un espacio que en este momento no es seguro, y eso nos podría explicar tal vez por qué no se está tomando, y quieran llamarlo una tercera vía si ustedes quieren, o se está ocupando por los espacios equivocados. Gabriela, muy buenos días. Siguiendo esta línea de pensamiento, entonces podemos decir que esta situación que mantiene a mucha gente valiosa fuera del sistema político es un accidente de un sistema, o hay algún grupo interesado que presiona para que esta situación se dé de esta manera. Buenos días. Yo creo que esta ya es una crisis de representación que va algunos años. No es que pasa ahora, lo que pasa es que ahora se incrementa además porque nuestra Constitución del 2008 cambia bastante esas reglas del juego. No estoy diciendo que antes no había crisis, estoy diciendo que al momento en el que nosotros cambiamos con la Constitución el hecho, por ejemplo, de que podamos tener movimientos políticos participando en elecciones a nivel nacional, sí nos cambia mucho las reglas del juego. Vemos una proliferación, ¿no es cierto?, constante de movimientos. Hoy en día tenemos básicamente 7 partidos políticos y todo el resto, estoy hablando de 230 más o menos, son movimientos. Entonces, inclusive la participación en la política se vuelve o cambia de estrategia, y además hacer política es caro. Entonces significa que para poder competir con las grandes carteras que están dentro de la política, se tiene que tener un respaldo económico detrás, y las campañas políticas, por ejemplo, representan esa gran inversión. Entonces, ¿qué persona sin tener pues estos recursos va a participar? Las grandes empresas, quienes tienen las carteras tal vez detrás, no están dispuestas a apoyar un candidato, y además aquí, digamos que no está tampoco regularizado, por ejemplo, el tema del lobbying. Entonces, no es como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde busco tal vez esas representaciones en espacios que me apoyen para yo poder llegar con ideologías, con propuestas hacia el espacio político, y hacer entonces política acá se convierte en algo desordenado. No sé si exactamente podemos decir que hay quienes buscan que no llegue, pero sí es verdad que hoy en día la polarización es súper importante y que tenemos básicamente partido y medio participando, porque además pues ya la oposición también está bastante debilitada y fragmentada a la interna también. Y justamente, Gabriela, buenos días. El tema de esa esa sangre continua, ¿no? Sucedió en San Borondón
con la familia Yunes, está sucediendo ahora en Guayaquil con la esposa de Aquiles Álvarez, que la ponen en la palestra como una nueva candidata y es la voz del municipio en la inauguración de un espacio que se llama Guayarte. Tenemos a un que empezó como asesor, un Neira, que ahora también no sé cuántas carteras tiene, pero ahora tiene la cartera de Energía y Medio Ambiente. ¿Qué está sucediendo con esa continuidad y la falta de confianza? Porque para mí esto es, bueno, pasó también en Durán, ¿no? Que el padre y madre fueron candidatos, fueron realmente alcaldes. O sea, ¿qué está pasando también con esa política que no existen o que no tratan de buscar otras caras u otras confianzas? Porque realmente aquí es la confianza y obviamente el control del poder. Buen día, sí, pasan algunas cosas, ¿no es cierto? La estrategia es la imagen del enemigo. Esta es una estrategia que ha funcionado, no empieza aquí, se utiliza en todo lado, lo estamos viendo ahora con Donald Trump en el mundo. Y la imagen del enemigo es básicamente encontrar este gran enemigo común al que hay que erradicar. En este sentido, el gran enemigo en el Ecuador ha sido siempre el correísmo desde hace ya algunos años. En la época el correísmo era la partidocracia, por ejemplo, y digamos la gran imagen del enemigo va cambiando y va tomando diferentes tipos de nombre. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a mantener poder. ¿Por qué nos están buscando nuevos cuadros? Siempre los gobiernos son bastante herméticos en ese sentido. Por lo menos este gobierno ha sido muy cuidadoso de quienes se rodea y que el gabinete sea en ese sentido de confianza. Por ejemplo, ocupar un ministerio es un cargo de confianza y obviamente tiene que ser alguien que rinda cuentas al presidente, pero también que sea un vocero útil. Lo que ha pasado en este sentido con el presidente, obviamente, es que sus vocerías, sobre todo en temas de energía, sobre todo en temas de salud, han fallado y esto ha perjudicado la imagen propia del presidente. Entonces, si es que por un lado trato de enfatizar la imagen del enemigo, tratando, ¿no es cierto?, de cortar lo más posible al enemigo, es decir, a todo el que sea opositor al gobierno, y por el otro lado me está fallando el vocero, estoy perdiendo una legitimidad y confianza con el ciudadano. Y estoy en época electoral, entonces no me conviene que cualquier mancha a mi imagen propia, a mi imaginario político, sea tomada por el gran enemigo que estoy tratando de destruir. Tengo que de alguna forma, ¿no es cierto?, bajar la oportunidad del contrincante en robar esos votos dentro de las elecciones venideras. No estoy diciendo que esto esté bien ni que esté mal, estoy solamente enfatizando la estrategia que se está utilizando por parte del gobierno en ese sentido. Estimada Gabriela, y en ese sentido de estrategia, yo quiero consultarle si las estrategias se realizan justamente para llegar a las competencias, si hay cuartos de guerra, si hay pues equipos destinados para campañas electorales que pueden hacer una muy buena campaña, porque siempre nos fijamos en el costo. Yo lo escuchaba hace un momento que hay pues candidatos que tienen una cartera bastante robusta para poder hacer campañas gigantes y hay otros que no. Yo creo que sí han existido campañas austeras y yo recuerdo una que se dio para seccionales en las cuales pues con aquella campaña yo hice justamente una tesis en comunicación política y podremos decir que la mística de los cuencanos es diferente, pero Pedro Palacio, por ejemplo, un alcalde que incluso le llamaron un alcalde de Facebook porque hacía muchas publicaciones en esa cuenta muy caseras, poco hizo territorio, pero llegó a ser alcalde. ¿Es necesario realmente tener una gran cartera, un gran presupuesto para campaña electoral o también se puede hacer a través de otros recursos? Porque me preocupa si encasillamos únicamente que el único que puede acceder a una campaña es el que tiene dinero, entonces estamos dejando por fuera aquellas figuras que tienen no solamente la posibilidad por el carisma o por el perfil, sino también por las propuestas. A ver, yo creo que ahí hay que diferenciar algunas cosas, porque es correcto, no necesariamente el factor económico se define, ¿no es cierto?, como el gran ganador, pero sí es verdad que necesitamos distribuir los recursos. Entonces, ¿por qué digo que sí es importante el financiamiento dentro de las elecciones? Hay que diferenciar una elección general de una elección seccional.
Claramente, si es que salimos del territorio local, ¿no es cierto? Una campaña a nivel nacional va a ser una campaña muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque tengo que posicionar mi imagen en las 24 provincias del país. No es lo mismo que hacer una elección seccional, como bien lo señala, donde probablemente hacer un recorrido en la localidad ya me permite sobre todo manejar un poco mejor los fondos. ¿Por qué sí menciono que hoy en día es importante la inversión de recursos? Porque hoy en día la mayor cantidad de recursos van destinados a la digitalidad. Lo que ha pasado, por ejemplo, en las elecciones generales previas. El uso de recursos mayoritariamente fue la inyección en redes sociales. Yo no quiero decir que eso está correcto, se tiene que mantener la territorialidad. Caso contrario, la elección no funciona. Ahora, si es que el contenido es de valor, ¿no es cierto? No importa la cantidad que yo mande, digamos, de recursos, si es que la campaña no es interesante. Si es que obviamente la campaña interesa, hay profundidad, el candidato es bueno, es buen orador, tiene el mensaje claro, la ciudadanía misma va a ayudar a ser el difusor de ese mensaje y voy a necesitar menos cantidad de recursos para tener una buena campaña digital, por ejemplo. Inclusive en la parte territorial, aquí todavía funciona mucho el boca a boca, pero eso no quita que hoy en día la mayor cantidad de inversión se la usa dentro de las campañas digitales, sobre todo cuando hablamos de campañas generales, y ahí sí tenemos una gran desventaja entre varios candidatos que muy probablemente pueden inyectar más de esa campaña que tal vez otros candidatos que todavía, por ejemplo, son nuevos o se están tratando de posicionar, ¿no? Yo creo personalmente que en estas seccionales dependerá mucho de qué tan conocido es el candidato, porque hoy estamos hablando de que tenemos 2 semanas apenas para poder hacer campañas. Gabriela, muchas gracias por esa explicación y para meterle una capita de complejidad. Me atrevo a preguntarle lo siguiente. Hay toda una serie de publicaciones que indican que las características personales que se necesitan para ser lo que se llama un buen candidato no necesariamente coinciden con las características personales de un buen administrador o un buen servidor público, sin entrar en perfiles psicológicos, pero hay inclinaciones de la personalidad. Y escucho la conversación y me encuentro con que estamos hablando de ser un buen candidato. ¿Qué pasa o qué futuro nos espera en esta polarización donde las habilidades de comunicación y las capacidades de seducción de las masas son tan importantes, pero normalmente no necesariamente un líder seductor es el mejor administrador puesto en el sillón correspondiente? ¿Qué hacemos como sociedad? Yo tengo la misma preocupación porque claramente cuando llegamos a las votaciones no somos necesariamente los electores más preparados. A esto me refiero que ni siquiera nos damos el tiempo de leer ni los planes gobierno ni los planes ciudad. Terminamos eligiendo tal vez al candidato más carismático, más simpático, el que represente una imagen más cercana a la nuestra, pero en efecto no nos preguntamos si es que es el más apto o el más preparado. Y yo creo que ahí la situación debe cambiar con un tema de educación en términos de responsabilidad ciudadana, esta educación cívica. Y eso empieza por entender qué hace el cargo al que representa o al que ostenta el candidato. Si es que yo estoy dentro de una elección seccional y no tengo idea cuál es la diferencia entre las funciones que tiene que cumplir un alcalde versus la que tiene que cumplir un concejal, si es que llega el candidato y me ofrece la repavimentación o el bacheo de la calle donde vivo, o la iluminaria o el agua potable y no tiene algo que ver con sus funciones, puede ser eso la prefectura, puede ser eso, ¿me entienden? Entonces, si es que no sé ni siquiera qué puede cumplirme el candidato, muy probablemente las promesas no van a ser propuestas. Lo que pasa es que la ciudadanía termina eligiendo por promesas y por temas personalistas. Este es un caso que se traspasa además ya a nivel gobierno. Nosotros no creemos tanto en la gestión de gobierno, creemos en la persona. Por ende, cuando algo falla en el gobierno, hacemos una evaluación justamente, por ejemplo, al presidente, porque hablamos de la persona. Yo creo que la gran solución ahí sería hacer un cambio, como menciono, educacional en términos de sociedad civil para poder primero entender qué se supone que hacen las autoridades públicas antes de llegar a la papeleta de votación. Caso contrario, lo que vamos a tener es un montón de perfiles que por más simpático que nos parezcan, tenemos el desastre que tenemos sobre todo en nuestras grandes ciudades, donde el tema de administración pública pues no aparece, no hay una planificación a largo, mediano
corto plazo, no sabemos hacia dónde están direccionadas, no sabemos cómo va a ser el crecimiento de esas ciudades en algún tiempo, incluso el tema del financiamiento del uso de recursos está mal direccionado, no llegamos, ¿no es cierto?, a cumplir con las metas, y no sé si siquiera si tenemos metas, y al mismo tiempo somos altamente dependientes del gobierno central en temas de financiamiento. Entonces, la problemática no empieza ahora, pero sí se incrementa junto con el hartazgo que tiene el ciudadano a la política. Y justamente el tema también de la comunicación, que creo que es sumamente importante dentro de estas nuevas seccionales, que la secretaria de Comunicación, obviamente, con su presentación del nuevo acuerdo con Corea y el skincare, y el error también ahora de la primera dama irse a Imbabura. ¿Qué sucede con esa comunicación? Porque todo empezó también con la vicepresidenta, como parece que todas las carteras son independientes y cada una quiere ser más importante o una nueva influencer, y no realmente pensar en la comunicación articulada con justamente el gobierno, sino que cada una busca su espacio y brillar a su manera, lo cual es equívoco. ¿Cómo ve usted ahora en las seccionales y qué va a suceder con esa comunicación que de todas maneras sigan cometiendo errores día a día? Y yo ahí la lectura que tengo es que pueden estar pasando dos cosas. En primer lugar, se está tratando de utilizar la misma comunicación con la que ya se entró a gobierno, y esto tal vez podía ser simpático, diferente, gracioso, inclusive a inicios, cuando estábamos en la etapa de luna de miel, como la llamamos en la politología, ¿no es cierto? Son esa etapa donde todavía hay esta gran confianza, esta esperanza que las cosas cambien. Pero tú ya eres gobierno por lo menos 1 año y medio, entonces significa más de 1 año y medio, entonces tú ya tienes que presentar resultados reales, porque hoy el ciudadano ya se interesa por saber cómo, bueno, estás ya en el poder, pero necesito saber, ¿no es cierto?, qué se está cambiando, qué se está trabajando. Si tenemos problemas complejos como una crisis de salud, como posibles apagones, entre otros, yo quiero enterarme a través de las redes sociales, que es mi rendición de cuentas, es el lugar más cercano donde yo me puedo enterar, qué está haciendo la autoridad pública. En segundo lugar, es mucho más fácil hacer o utilizar estos videos como distractores, porque mientras estamos en una crisis latente, es más fácil hablar de que la vicepresidenta está tal vez fuera de la realidad o está haciendo otras cosas, o tal vez el mal manejo en la comunicación del acuerdo. Nos centramos en hablar de eso, pero no estamos centrados en hablar de los problemas reales. Entonces funciona, como digo, en las dos cosas. Ninguna es correcta. Nuevamente, estamos hablando de estrategia comunicacional. ¿Qué pasa con la estrategia comunicacional del gobierno? Está fallando claramente y está afectando a la comunicación gubernamental, porque parece que no habría, y en segundo lugar está afectando directamente, como menciono, a la imagen del presidente. Estimada Gabriela, gracias por habernos acompañado y haber respondido con nuestras preguntas. Ha sido muy amable de tratar todos estos temas con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un excelente día. Gracias. RTP